Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Ejecutivo? Mi nombre es Matías Morales y los voy a estar acompañando para hacer un recorrido internacional con lo más relevante de lo que ha sucedido en el mundo durante la semana. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con el conflicto en Medio Oriente, con los ataques de Israel a la misión de paz de Naciones Unidas, los bombardeos contra Gaza y el Líbano. Vamos a abordar otras cuestiones como la guerra en Ucrania, el nuevo intento de asesinato contra Donald Trump, la tensión entre China y Taiwán y mucho más. Así que ya mismo nos ponemos en marcha con el programa. Acompáñennos. El jefe de seguridad de Hezbollah fue el blanco de bombardeos israelíes en el centro de Beirut. Más de 60 personas resultaron heridas el domingo en el norte de Israel. El ejército israelí intensifica los ataques en el norte de Gaza. También pidió el cese del suministro de armas a Israel. Autoridades ucranianas continuaron evacuando a los residentes de la región de Suez. Zelensky acusó el domingo a Corea del Norte de enviar tropas para reforzar al ejército ruso. Las Fuerzas Armadas chinas se preparan para bloquear y tomar rápidamente el control de Taiwán. Von der Leyen plantea como una de las posibilidades para afrontar el problema de la inmigración abrir centros de deportación fuera de la Unión. Esta fue la zona donde Milton tocó tierra como huracán de categoría 3. Quiere castigar con pena de muerte a los migrantes que maten a estadounidenses. El gobierno del presidente Arce llamó el lunes a Morales a dialogar sin éxito. Y vamos a comenzar el programa hablando del conflicto en Medio Oriente. Israel continúa bombardeando casi todo el territorio libanés, aumentando la cantidad de muertos en este país desde el comienzo de los intercambios de fuego hace poco más de un año a más de 2.300. Y entre los ataques se destacó uno que tuvo lugar en el norte del territorio, ya que es una zona cristiana donde Hezbollah no tiene presencia, por lo que se desconoce cuál era el objetivo, aunque se cree que era uno de los refugiados que llegaban del sur. En el bombardeo se destruyó un edificio residencial donde se alojaban 28 desplazados y terminaron muriendo por lo menos 22, 12 de los cuales eran mujeres y niños. A su vez, Israel también instó a evacuar 25 pueblos más, tras lo cual Naciones Unidas denunció que estas órdenes abarcaban una cuarta parte del territorio libanés, anticipando la extensión de sus ataques. Asimismo, Israel siguió apuntando contra zonas civiles que no están dentro del territorio que controla la organización islamista, como sucedió en el norte, y destruyó una mezquita que tenía un siglo de antigüedad. A su vez, Israel sostuvo que estaba golpeando células terroristas, puestos de misiles antitanque, lanzadores de misiles tierra-tierra, destruyendo túneles y tomando prisioneros, a los que llevaba a su territorio para interrogarlos más a fondo. Pero el Ministerio de Salud del Líbano informó que las tropas israelíes estaban atacando deliberadamente centros y equipos médicos de rescate y paramédicos, lo que dificultaba la atención a los heridos, buscando saturar el sistema sanitario y desmoralizar a la población, a la que insta a deshacerse de Hamás. Y poco después, Israel contestó bombardeando el hospital Al-Murtada, dejándolo fuera de servicio. El jefe de seguridad de Hezbollah fue el blanco de bombardeos israelíes en el centro de Beirut, que dejaron una veintena de muertos el jueves por la noche. Así lo aseguró una fuente cercana al movimiento islamista proiraní, sin precisar el paradero ni cuál fue la suerte de Wafik Safah. Es la tercera vez que Israel golpea el corazón de la capital libanesa desde la intensificación de su ofensiva, que normalmente se ha concentrado en los suburbios del sur, bastión de Hezbollah. El viernes por la mañana, los habitantes de Basta, un barrio muy densamente poblado que fue una de las zonas más golpeadas, volvieron a sus hogares para inspeccionar los daños. Al menos 21 personas han muerto en un ataque aéreo israelí en Aitú, en el norte del Líbano. El pueblo, de mayoría cristiana, está lejos de las principales áreas de influencia del grupo militante Hezbollah en el sur y el este. El ejército israelí aún no ha hecho comentarios y hasta ahora no está claro cuál era el objetivo del ataque. Los vecinos de Aitú están todavía bajo la conmoción del ataque. Hoy, 24 horas después del bombardeo, aún hay desaparecidos y siguen encontrándose restos humanos. Donde vemos ahora estas montañas de escombros, había una casa de 4 plantas que había rentado una familia de desplazados procedentes del sur. Yo les alquilé la casa hace 20 días. Era muy buena familia, los conocía bien, dice Eli, aún angustiado por la tragedia. Entre los fallecidos hay 12 mujeres
y 2 niños pequeños. Hay una sensación cada vez mayor de inquietud en un país que ya siente que no hay ningún lugar seguro y a salvo de las bombas. Pero Hezbollah también está demostrando su poderío militar, lo que había quedado claro con el rechazo de varias ofensivas terrestres de Israel y el lanzamiento de más de 100 cohetes en menos de una hora. Pero la respuesta más importante tuvo lugar con el lanzamiento de drones que alcanzaron un cuartel militar en Benjamina, al norte de Israel, matando a por lo menos 4 soldados e hiriendo a más de 60, 7 de los cuales se encontraban en grave estado. Poco más tarde, Hezbollah dijo que el ataque estaba dedicado a su ex líder, Hassan Nasrallah, asesinado por Israel el pasado 27 de septiembre, y advirtió que lo ocurrido no era nada comparado con lo que le esperaba a Israel si continuaba con su agresión, a pesar de que aseguró que estaba dispuesto a alcanzar un alto al fuego. A su vez, el ataque volvió a sembrar dudas sobre la cúpula de hierro israelí, ya que sus autoridades dijeron que pudo interceptar solo uno de los drones, pero que fue incapaz de derribar el otro, un hecho que tuvo lugar un día después de que impactara otro avión no tripulado en Tel Aviv, y tras haber fallado en el ataque de Irán, lo que hizo que Estados Unidos le tuviera que prestar un sistema THAAD, que puede interceptar misiles balísticos a gran altitud, previendo una escalada con la República Islámica, que dijo a su vez que estaba preparada para una guerra abierta con Israel. Además, Israel estaba investigando las causas de que ni siquiera se hayan activado las alarmas. Pero más allá de los drones, Hezbollah dijo que sus tropas estaban repeliendo la invasión en 4 puntos fronterizos. Los milicianos comunicaron que estaban utilizando armas automáticas y obuses, mientras que Israel reconoció que se combatía cuerpo a cuerpo. Más de 60 personas resultaron heridas el domingo en el norte de Israel, donde el movimiento islamista pro-iraní Hezbollah reivindicó un bombardeo con drones contra una base militar al sur de Haifa. En el ataque murieron 4 soldados del ejército israelí y 7 resultaron gravemente heridos, informaron las fuerzas de defensa de Israel en un comunicado castrense. Llegamos con fuerzas muy numerosas de MADA, helicópteros de MADA, así como de las FDI. Dimos tratamiento vital a los heridos, gestionamos la escena de un incidente con muchas víctimas, clasificamos a las víctimas y las evacuamos rápidamente a los hospitales de la zona. Hezbollah dedicó el ataque a su ex líder Hassan Nasrallah, asesinado en un bombardeo israelí el 27 de septiembre en Beirut, y amenazó a Israel con más agresiones si continúa su ofensiva en Líbano. El movimiento libanés afirmó el domingo que sus milicianos libraban combates con armas automáticas y cohetes contra soldados israelíes en al menos 4 aldeas fronterizas con Israel. El ejército israelí a su vez reportó batallas cuerpo a cuerpo con Hezbollah y anunció la captura de un combatiente del grupo libanés, la primera desde que lanzó la ofensiva terrestre en Líbano el 30 de septiembre. En medio de la escalada en la región, el canciller de Irán afirmó que su país está totalmente preparado para una situación de guerra con Israel, aunque reiteró que su gobierno quiere la paz. Ante las amenazas de Irán, Estados Unidos anunció el despliegue de un sistema de defensa antimisiles de gran altitud en Israel. Pero más allá de los enfrentamientos en el Líbano, Israel continúa atacando la Franja de Gaza, sobre todo al norte, donde comenzó una nueva ofensiva terrestre porque supuestamente las milicias de Hamas estaban tratando de reagruparse para lanzar otro ataque contra su territorio, a pesar de que hace unos días Israel había asegurado que ya había derrotado al brazo armado de la organización islamista, que a su vez afirmó que desde que comenzó la nueva operación el pasado 6 de octubre ya habían muerto más de 300 personas. Además, Israel continuó generando polémica al dispararle a gente que hacía cola para que le dieran comida y al bombardear las tiendas de refugiados que se encontraban en el hospital Mártires de Al-Aqsa, en el centro del enclave, dejando 4 muertos y más de 40 heridos, sobre todo mujeres y niños. Aunque Israel, como de costumbre, aseguró que dentro del hospital había un centro de mando terrorista. Y poco antes, Israel bombardeó nuevamente una escuela con cientos de refugiados del campamento de Nuseirat, matando a 23 personas, 15 de las cuales eran mujeres y niños, e hiriendo a otras 80, tras lo cual Hamas condenó lo que calificó de horrible masacre,
y dijo que Israel no se hubiera animado a continuar con su guerra de exterminio en Gaza ni a extenderla al Líbano sin el apoyo de Estados Unidos y el silencio de la comunidad internacional, por lo que le pidieron a Naciones Unidas que asumiera sus responsabilidades jurídicas y morales y detuvieran a los terroristas de Israel. Además, el gobierno gazatí dijo que bombardeó la escuela a pesar de que no estaba dentro de lo que los israelíes calificaron como zona de combate y de que sabía que dentro había miles de niños. Paralelamente a las operaciones terrestres y bombardeos en Líbano, el ejército israelí intensifica los ataques en el norte de Gaza, ordenando a sus habitantes evacuar. Las últimas órdenes afectaron a unas 400.000 personas, instándolas a desplazarse al sur del enclave. Según la ONU, estas evacuaciones rozan los desplazamientos forzados. Las órdenes incluyen también la evacuación de hospitales que operan precariamente. Los médicos no saben cómo trasladar a los heridos y enfermos que siguen llegando. Estas medidas alimentan el temor de un plan israelí para sitiar partes del enclave, desplazando a la población y cortando el abastecimiento. El primer ministro Netanyahu mencionó esta estrategia a finales de septiembre. Mientras, el campo de refugiados de Jabalia, también ubicado al norte del enclave, sigue bajo intensos ataques. Desde el viernes, decenas de personas han sido asesinadas. Este es un nuevo crimen que se suma a los ya cometidos por la ocupación israelí. El ejército israelí ha bombardeado varias casas en el barrio de Jabalia al-Balad, pertenecientes a las familias Asaf y Darduna, entre otras familias de esta área densamente poblada. Muchas personas siguen atrapadas bajo los escombros sin poder ser rescatadas. Lamentablemente, los equipos de protección civil no han podido acceder a la zona. Está cerca de vehículos israelíes. Muchas personas siguen atrapadas bajo los escombros sin poder ser rescatadas. Lamentablemente, los equipos de protección civil no han podido acceder a la zona. Está cerca de vehículos israelíes, lo que representa un alto riesgo para nuestros equipos. Los soldados israelíes comenzaron el asedio a la localidad el domingo pasado. Según el ejército, las operaciones en Jabalia tienen como objetivo agrupar a fuerzas de Hamas que planeaban lanzar ataques. Con estas operaciones y las órdenes de evacuación, las esperanzas de los gazatíes refugiados en el sur de volver al norte parecen desvanecerse por completo. Y por otra parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, le exigió a Naciones Unidas que retirara inmediatamente su misión de paz del Líbano, asegurando que los incidentes que tuvieron lugar los últimos días, en los que varios cascos azules resultaron heridos, reflejaban la imposibilidad de poderles brindar garantías de seguridad. Además, afirmó que lamentaba los hechos y que investigarían lo que había pasado, pero que su permanencia los convertía en escudos humanos de Hezbollah, que disparaba desde posiciones cercanas para tener cobertura. Por último, hizo responsable al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, a quien había declarado persona non grata, prohibiéndole la entrada al país, aunque Guterres no tiene jurisdicción sobre la misión, que depende directamente del Consejo de Seguridad. No obstante, las fuerzas de paz dijeron que no había dudas de que los ataques en su contra, que tuvieron lugar varios días seguidos, habían sido deliberados, con disparos de tanques contra sus posiciones e incluso irrumpiendo con ellos en la puerta principal de la base del contingente internacional, permaneciendo en el lugar por 45 minutos. A su vez, también dispararon gases lacrimógenos, por lo que varios cascos azules tuvieron irritación cutánea y reacciones gastrointestinales, tras lo cual el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, le exigió a su homólogo Yoav Gallant que dejara de atacar la misión de paz. Y también le pidió que garantizaran la seguridad del ejército regular del Líbano, después de que 2 de sus soldados perdieran la vida, a pesar de que intentan evitar verse arrastrados al conflicto armado entre Israel y Hezbollah. La Fuerza de Paz de Naciones Unidas en Líbano exigió el domingo explicaciones al ejército israelí por acciones contra los cascos azules.
La FINUL señaló que 2 tanques israelíes destruyeron la puerta principal y entraron por la fuerza en una de sus posiciones cerca de la frontera y permanecieron allí unos 45 minutos. También denunció que disparos israelíes en el lugar generaron una humareda que provocó irritaciones cutáneas y reacciones gastrointestinales en 15 cascos azules. En una alocución, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu desafió las críticas internacionales y exhortó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a poner fuera de peligro a las fuerzas de la FINUL. Quiero hacer un llamamiento directo al secretario general de la ONU. Es hora de que evacúe a la FINUL de los bastiones de Hezbollah y de las zonas de combate. El ejército lo ha pedido en repetidas ocasiones y se han encontrado con repetidas negativas, todas ellas encaminadas a proporcionar un escudo humano a los terroristas de Hezbollah. Su negativa a evacuar a los soldados de la FINUL los convierte en rehenes de Hezbollah. Esto los pone en peligro tanto a ellos como a las vidas de nuestros soldados. La FINUL denunció escandalosas violaciones a las normas internacionales por parte de las tropas israelíes en los últimos días en la zona fronteriza con Líbano. Al menos 40 países expresaron el sábado su apoyo pleno a la fuerza de la ONU e instaron a proteger a los cascos azules, 5 de los cuales resultaron heridos en 48 horas. Durante su Angelus dominical, el Papa Francisco pidió respetar a la FINUL. Sono vicino a tutte le popolazioni coinvolte. Estoy cerca de todas las poblaciones implicadas en el conflicto, Palestina, Israel, Líbano, y pido que se respete a las fuerzas de paz de las Naciones Unidas. Y entre las decenas de países que condenaron los ataques deliberados contra los cascos azules estuvo Francia, y su mandatario Emmanuel Macron volvió a pedir que se dejara de vender armas a Israel, no para ponerlo en una posición en la que no se pudiera defender, sino para evitar una escalada que desestabilizara la región. Una postura que fue respaldada por España y otros países. Las declaraciones tuvieron lugar en la cumbre del Med-9, que reúne a los países mediterráneos de Europa, y sus líderes se comprometieron a respaldar a las Fuerzas Armadas del Líbano, considerando que tienen un papel estabilizador crítico y que era muy importante que retomaran el control sobre el sur del país. Además, se subrayó que la restauración de la soberanía libanesa era esencial para la paz y la estabilidad, por lo que seguirían abordando la cuestión en la futura reunión de ministros de defensa del G7. Y mientras tanto, la Unión Europea criticó a Israel por la intención del Parlamento de prohibir que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos opere en su territorio, alertando sobre las consecuencias desastrosas que tendría la medida. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, destacó la importancia que tenía la organización en el suministro de ayuda humanitaria en Gaza, Cisjordania, el Líbano, Siria y Jordania, al tiempo que era un pilar de la estabilidad regional, ya que sus instituciones educativas alejaban a la gente de las posturas más radicales. Hace tiempo que Israel viene acusando a la UNRWA de tener contactos con organizaciones terroristas. Incluso aseguró que había participado del ataque del 7 de octubre, por lo que además rompería todo contacto oficial con la Agencia de Naciones Unidas. El presidente francés Emmanuel Macron dijo que los ataques deliberados contra el personal de la ONU en el Líbano por parte de Israel son totalmente inaceptables y pidió un alto el fuego en Gaza y Líbano. En una rueda de prensa en la cumbre del Med-9 en Chipre también pidió el cese del suministro de armas a Israel. La France a appelé de ses vœux de cesser les exportations d'armes qui sont utilisées sur ces théâtres de guerre. D'autres dirigeants ici ont fait de même. Et nous le savons tous, c'est l'unique levier qui pourra aujourd'hui y mettre un terme. Encore une fois, soyons là aussi explicites, ce n'est en aucun cas un appel à désarmer Israël contre les menaces qui s'exercent contre ce pays et ce peuple ami, mais un appel à stopper toute déstabilisation supplémentaire en cette partie du monde. Κατάπαυση του πυρός και περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό ζητούν τα μέλη της Med-9 που εκφράζουν την ανησυχία τους για την διάρκεια και την επέκταση του πολέμου στον Λίβανο. Χώρες πρώτης υποδοχής όπως η Ελλάδα και η Κύπρος υποστηρίζουν πως δεν μπορούν να δεχθούν ένα νέο μεταναστευτικό κύμα. Από την Πάφο για το Euronews, Απόστολος Στάικο. Los líderes de 9 países del sur de la Unión Europea han prometido su apoyo a las Fuerzas Armadas del Líbano para reafirmar el control sobre el sur del país en un intento de poner fin a los combates entre Israel y Hezbollah.
En una declaración conjunta, los líderes del Med-9 dijeron que seguirían defendiendo a las Fuerzas Armadas libanesas llamadas a desempeñar un papel estabilizador crítico. La situación que se está desarrollando en Oriente Medio es gravemente alarmante, decía la declaración. La Unión Europea ha advertido de consecuencias desastrosas si el Parlamento de Israel aprueba un proyecto de ley que prohíbe a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, operar en Israel. En un comunicado, el alto funcionario de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo que el bloque estaba muy preocupado por el bienestar del pueblo palestino si la Knesset aprueba el proyecto de ley. Estos comentarios se producen después de que un comité parlamentario israelí aprobara un proyecto de ley a principios de esta semana que prohibiría a la agencia operar en territorio israelí. Desde 1949, la Agencia de la ONU ha sido la principal organización responsable de entregar ayuda humanitaria a los palestinos en los territorios ocupados y en el extranjero. Pero durante años Israel ha presionado contra su trabajo, alegando que tiene vínculos con grupos terroristas. Y ahora quisiera dejar de lado el conflicto en Medio Oriente para hablar de la guerra en Ucrania. La dinámica del conflicto continúa igual, con Rusia ganando terreno en casi toda la línea del frente, aunque los avances en Donetsk parecen haberse ralentizado, ya que se encuentra luchando por fortalezas importantes como Toretsk y Chasiv Yar, y los intentos de ganar terreno por los flancos para rodear una ciudad llevan más tiempo. Además, Ucrania realizó una nueva contraofensiva en Selidove, al sur de Pokrovsk, reconquistando prácticamente toda la ciudad, aunque Rusia está intentando rodearla. Y más allá de Donetsk, hay bastante expectativa con lo que pueda suceder en Zaporilla, dado que se cree que podría tener lugar una gran ofensiva rusa por la concentración de tropas y la toma de algunas localidades en dirección a Velika Novosilka, aunque algunos avances resultaron ser solo grupos de avanzada que tanteaban las defensas. Y lo más importante está teniendo lugar en la región rusa de Kursk, donde se reanudó la contraofensiva hasta expulsar completamente a los ucranianos de la parte occidental que habían tomado, mientras que en la zona más al este, tomada desde el principio de la ofensiva, hay muchas tropas ucranianas en riesgo de quedar rodeadas, y algunas optaron por rendirse, lo que aumenta los cuestionamientos de los soldados por la decisión del presidente Volodymyr Zelensky de retirarlos de la defensa de Donetsk para llevarlos a combatir a territorio ruso, una estrategia que parece haber fracasado, ya que no favoreció las negociaciones ni detuvo los avances en Donetsk. Y lo que aumenta el descontento con el gobierno ucraniano son las redadas para reclutar a la fuerza hombres de entre 25 y 60 años, que terminan yendo a luchar desmotivados. En el noreste del país, las autoridades ucranianas continuaron evacuando a los residentes de la región de Sumy. La zona ha sido objeto de una creciente ofensiva por parte del ejército ruso, según informó la Policía Nacional de Ucrania, lo que ha provocado la evacuación de miles de personas. Mientras tanto, el Ministerio de Emergencia de Rusia publicó un vídeo el sábado por la mañana que parece mostrar un incendio en un depósito de petróleo en la ciudad ucraniana de Rovelki, ocupada por Rusia. En el noroeste de Rusia, el ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, inspeccionó las instalaciones militares de la Flota del Norte. Una ofensiva que deja pueblos fantasma. Rusia concentra parte de su incursión militar en el este de Ucrania, avanzando y haciendo valer su ventaja frente a unos soldados ucranianos superados en armamento y personal en Kurukova, cerca de la línea de frente en Pokrovsk. La artillería no da tregua, ya no queda nadie. Los agentes de reclutamiento militar ucranianos han realizado redadas en locales de la capital, Kiev, comprobando los documentos de registro militar y deteniendo a hombres que no estaban registrados para el reclutamiento. Se han llevado a cabo controles en restaurantes, bares y centros comerciales y algunos testigos han dicho que se ha detenido a algunos hombres. Los medios locales han informado de que se han llevado a cabo redadas similares en clubes y restaurantes de otras ciudades ucranianas, como Kharkov y Dnipro. Todos los hombres ucranianos de entre 25 y 60 años pueden ser reclutados y los de entre 18 y 60 años no pueden salir del país. El asesor presidencial ucraniano, Mikhailo Podolyak, declaró ante los medios que la situación en el frente estaba mejorando, pero que las ayudas que recibían solo alcanzaban para prolongar la guerra y no para ganarla,
y que se corría el riesgo de que Occidente se terminara cansando, dado que ya había una disminución de los paquetes militares. Por este motivo, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky aprovechó la cancelación de la cumbre de Ramstein para visitar por separado a sus aliados en el Reino Unido, Francia, Italia y Alemania, pero sigue sin conseguir el permiso para atacar cualquier punto de Rusia con misiles occidentales de largo alcance, mientras que si bien el canciller alemán Olaf Scholz anunció un nuevo paquete de ayuda por 1.400 millones de euros, el medio alemán Bild comunicó más tarde que Berlín no tenía pensado volver a suministrar grandes equipos militares como vehículos de infantería, obuses o tanques Leopard 2. Además, Scholz volvió a rechazar el envío de misiles de largo alcance Taurus para no escalar el conflicto. Pero mientras Zelensky presentaba su denominado Plan de la Victoria, que incluye una invitación incondicional a la OTAN, llevar la guerra a Rusia, aumentar las sanciones contra Rusia, un plan de reconstrucción de la economía y el despliegue de armas de disuasión no nucleares para evitar que el conflicto se repita, el mandatario ruso Vladimir Putin estrechaba lazos con Irán en una alianza que parece cada vez más fuerte por el suministro de misiles de corto alcance y drones Shahed por parte de Teherán, aunque este lo niega, y la posibilidad de que la República Islámica entre en guerra con Israel, lo que hace que se necesiten mutuamente. Putin se reunió con su homólogo persa Mesut Pezeshkian en un foro de Turkmenistán y ambos confirmaron que tienen posiciones cercanas en el ámbito internacional y que la relación bilateral tiene un grado estratégico. El presidente Zelensky resaltó este viernes la importancia de que el apoyo aliado a Ucrania no disminuya el próximo año, después de recibir en Berlín la promesa de un nuevo paquete de asistencia militar por parte del canciller alemán Olaf Scholz, en una gira europea en la que buscaba apoyos para su denominado Plan de Victoria frente a Rusia. Bis zum Jahresende werden wir außerdem mit Unterstützung unserer Partner Belgien und Dänemark und Norwegen ein weiteres militärisches Unterstützungspaket im Wert von rund 1,4 Milliarden an die Ukraine liefern. Auch im nächsten Jahr werden wir unsere militärische Unterstützung der Ukraine kraftvoll fortsetzen. 4 Milliarden Euro sind bereits in direkter bilateraler Hilfe im Haushalt vorgesehen. Zelensky tenía previsto inicialmente presentar el plan en una cumbre el sábado con el presidente estadounidense, pero se canceló después de que Biden suspendiera el viaje para lidiar con el huracán Milton. Este viernes Zelensky también mantuvo una reunión con el Papa Francisco en el Vaticano. Las conversaciones se centraron en el estado de la guerra, la situación humanitaria en Ucrania y las vías para poner fin al conflicto. El presidente ruso Vladimir Putin ha destacado la importancia de las relaciones entre Moscú y Teherán. En su intervención en un foro internacional sobre la paz celebrado en Turkmenistán, Putin afirmó que tanto Rusia como Irán comparten a menudo perspectivas similares sobre los acontecimientos mundiales. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, coincidió en que las relaciones entre ambos países están mejorando. El presidente de Pakistán también se reunió con Putin en el foro. Según el Kremlin, ambos líderes acordaron reforzar los lazos bilaterales en todos los ámbitos. Y ante el acercamiento y la cooperación militar entre Moscú y Teherán, los ministros de Exteriores de la Unión Europea impusieron sanciones contra 7 personas y 7 entidades iraníes que aseguran que están relacionados con el desarrollo y la transferencia de drones, misiles y tecnología. Entre los sancionados se encuentran 3 aerolíneas, 2 empresas de adquisiciones y otras 2 dedicadas a la producción de propulsores para el lanzamiento de cohetes y misiles. Y entre las personas incluidas en la lista negra se destaca el viceministro de Defensa persa, Seyed Galandari. Pero Irán no es el único aliado de Rusia. Y ahora el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunció que Corea del Norte había pasado de suministrar armas a enviar tropas para que combatieran contra su país, pero no presentó pruebas y fue desmentido por el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, aunque este se refirió más tarde al acuerdo de asociación con Corea del Norte que tendrá que aprobar la Duma, diciendo que incluiría una cooperación verdaderamente estratégica, incluso en cuestiones de seguridad. De cualquier forma, Zelensky aprovechó para pedir que sus aliados se involucraran más en la defensa de su país, destacando que su primera línea necesitaba más apoyo.
En Ucrania hay miles de tropas occidentales combatiendo contra Rusia, aunque se asegura que lo hacen como mercenarios y que la OTAN en realidad está buscando evitar un conflicto con Moscú. No obstante, sus intentos de disuasión escalan la tensión, ya que la alianza comenzó ejercicios nucleares cerca de la zona de combate, con 60 aviones y 2.000 militares. Y el Kremlin dijo que esto dejaba claro quién representaba un peligro para quién. La Unión Europea amplía sus sanciones a 7 individuos y 7 entidades iraníes relacionadas con el envío de misiles a Rusia. Entre ellas varias aerolíneas, el viceministro de Defensa del país o importantes miembros de la Guardia Revolucionaria iraní, a los que se les congelarán los activos y tendrán vetada su entrada en la Unión Europea. Esta ha sido una de las decisiones que se ha tomado en el Consejo de Asuntos Exteriores celebrado este lunes. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó el domingo a Corea del Norte de enviar tropas para reforzar al ejército ruso, que desde 2022 lleva a cabo una guerra en Ucrania. Observamos una alianza cada vez mayor entre Rusia y regímenes como el de Corea del Norte. Ya no se trata solo de transferir armas, en realidad se trata de la transferencia de personas de Corea del Norte a las fuerzas militares del ocupante. Obviamente en tales circunstancias es necesario desarrollar nuestras relaciones con nuestros socios. La primera línea necesita más apoyo. 900 kilómetros separan a los ejercicios nucleares de la OTAN del territorio ruso. Este lunes comenzó Steadfast Noon. Anualmente, la alianza militar de las potencias occidentales realiza ejercicios con armas nucleares. El escenario principal de 2024, el Mar del Norte, muy cerca de Rusia. El Kremlin acusa a la OTAN de avivar las tensiones nucleares un día después de que el presidente estadounidense Joe Biden dijera que estaba listo para negociar con Rusia sobre estas cuestiones. Aquí una definición clara de quién representa un peligro para quién. Por eso, decir que las Fuerzas Armadas rusas son un peligro para alguien es absolutamente erróneo. De cualquier forma, es Occidente el que considera que Rusia podría no parar en Ucrania y continuar su guerra hacia el oeste, lo que genera a su vez una política agresiva contra Moscú que aumenta la tensión, a pesar de que Putin dijo que era un disparate pensar que atacaría a los aliados porque no podría ganar una guerra convencional contra la OTAN. Pero quienes aumentaron el miedo fueron los jefes de 3 servicios de inteligencia alemanes que comparecieron ante el Bundestag para alertar de que Rusia se estaría preparando para atacar a un país de la OTAN antes del 2023, ya que su objetivo era crear un nuevo orden mundial. El jefe del Servicio de Espionaje y Contraespionaje, Bruno Kahl, dijo que en términos humanos y materiales, Rusia podría llevar a cabo un ataque contra la OTAN a finales de la década, y agregó que Moscú consideraba a Alemania como un enemigo. A su vez afirmó que Alemania ya se encontraba en un conflicto directo con Rusia y que estaban observando acciones agresivas por parte de los servicios de inteligencia rusos. Y el que está convencido de que una derrota de Ucrania llevaría a una guerra más amplia es Polonia, y su mandatario Donald Tusk amenazó directamente a Rusia, diciendo que si atacaba el flanco oriental de la OTAN, afrontaría consecuencias devastadoras, ya que estaban dispuestos a atacar todos los objetivos estratégicos en un radio de 300 kilómetros, incluyendo San Petersburgo. Además, anunció que aceleraría el proyecto Escudo del Este para fortalecer sus fronteras con Rusia y Bielorrusia, construyendo 800 kilómetros de defensas en un esfuerzo que pretende que sea financiado por la Unión Europea. Rusia podría atacar a la OTAN de aquí a 2030, según los servicios de inteligencia exterior de Alemania. El Kremlin podría dar el paso antes de que termine esta década, según ha expuesto en el Bundestag la cúpula de los servicios secretos germanos. Bruno Kahl es presidente del Servicio Federal de Inteligencia. Wir wollen oder nicht, wir stehen in einer direkten Auseinandersetzung mit Russland und die Feinderklärung hat Putin längst gegenüber uns vorgenommen. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha rechazado estas acusaciones, asegurando que sería ilógico que Moscú atacara a la OTAN. La guerra en Ucrania tensa cada vez más las relaciones germano-rusas.
Alemania ha observado un aumento de acciones agresivas y operaciones de espionaje y sabotaje por parte supuestamente de los servicios de inteligencia rusos. Polonia quiere reforzar la defensa de sus fronteras con Rusia y Bielorrusia. El primer ministro Donald Tusk anunció el lunes que la construcción del proyecto Escudo del Este comenzará antes de lo previsto, a finales de este año en lugar del próximo. Este proyecto aumentará las fortificaciones militares y otras medidas de defensa en la frontera oriental de Polonia a lo largo de unos 800 kilómetros. Se espera que la construcción dure 4 años. Tusk estuvo presente el lunes en un campo de entrenamiento donde se realizaron los primeros ejercicios para probar elementos de la nueva infraestructura del proyecto y subrayó que forma parte de un esfuerzo combinado con los países bálticos y Finlandia. Muy bien amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial y enseguida regresamos por Mundo Ejecutivo con nuestro análisis internacional. No se vayan, ya volvemos.